Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Han pasado ya más de 25 años, parece mentira cómo transcurre el tiempo. Un cuarto de siglo. Una tarde, hacia las 2, pleno día. Eusebio Iglesias, con su mula de carga, con sus bestias, en una paramera que se corta con un barranco inmediato, que se precipita unos 200 metros hacia el vacío. Es pleno día y en el pueblo empiezan a hablar, o llevan un tiempo hablando, de historias de aparecidos. Él no cree en esas cosas. Repito, pleno sol, pleno día. No hay una sola nube aunque hace frío. Y de pronto, en mitad de ese campo, rectilíneo, algo que nunca podrá olvidar. Una figura, oscura, tan oscura que en un principio le pareció completamente descontextualizada, claro. Un traje parecido a esos buceadores que salen en los documentales de la televisión. Al aproximarse un poco más, nota el temor del animal. No quiere seguir andando. Se da cuenta de que lo que parecía un traje ceñido es más bien una túnica y que aquel individuo es mucho más alto que él. Tiene la cabeza muy pequeña. Parece que respira. Esa respiración marca una especie de costillas en un tórax famélico. Eusebio Iglesias, que todavía vive, tuvo los redaños de preguntar aquel día, hace más de 25 años, ¿somos personas o qué? En una especie de saludo. ¿Qué vecino era aquel? ¿Quién era aquel que estaba allí, en su propio campo? La historia nos cuenta, y él mismo contaba, que de inmediato una voz, no se sabe si surgiendo de aquel hombre tan extraño, de aquella aparición tan insólita, o quizá del propio bosque, retumbó con toda la fuerza de algo insólito, algo que le hizo salir corriendo hasta llegar a su pueblo. Esa voz, que nunca podrá olvidar, honda, le respondió: ¿es que no me conoces? Ese pueblo se llama Vegas de Coria. Y esta noche vamos a hablar de una de las historias mejor guardadas, más herméticas de la historia de los misterios españoles. Pasaron muchas más cosas. Cuando Eusebio llegó aterrorizado al pueblo, se dio cuenta de que otro buen puñado de vecinos, en diferentes días, habían visto al mismo ser. 1:41, siempre en directo. Carlos Largo, Juanma Frasquet en la banda sonora tan especial. Este tema para mí es muy especial. Tanto que vamos a pedir, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Colaboración. Vamos a escuchar porque tenemos contacto. Pido disculpas, pero quizá la conexión no es muy buena. Con las Urdes, con la Ribera de las Urdes, con Félix Barroso, el cronista que dio luz sobre estos hechos, que nos va a contar nuevos datos sorprendentes. Ante todo y muy rápidamente, ayuda, si alguien conoce los hechos, si alguien sabe algo más. Vamos a intentar romper un gran secreto de 25 años. Yo os puedo decir, bueno, lo podría decir yo, Juanjo Benítez, Luis Álvarez, un montón de gente, que es el caso más cerrado en sí mismo que hemos conocido. Porque pasaron muchas cosas extraordinarias. No hay casos parecidos. Pedimos ayuda. 7640. Dos vías de contacto, Iker, milenio3 con número @cadenaser.com si nos escriben a través del correo electrónico, y 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes. Vamos a sortear, Iker, 3 libros del Paraíso Maldito, una obra donde tú recoges esta historia. 3 libros del Paraíso Maldito. Luego os hablo de La punta del iceberg de JJ Benítez y su final, que a mí me marcó profundamente. Vegas de Coria. ¿Quién era ese individuo? ¿Es cierto que mucha más gente lo vio? En febrero de 1983, el diario Hoy de Badajoz pone en sus páginas la crónica de un hombre que hasta parece un poco asustado por lo que está pasando en la pequeña alquería o pueblo cacereño de Vegas de Coria. Es Félix Barroso, que quiere contarnos cosas de esa historia, un gran secreto, porque es muy difícil arrancar una sola voz a la buena gente urdana de allí, porque muchos lo vieron, muchos persiguieron a ese individuo, muchos lo vieron desplazarse por los barrancos. Es un honor y un placer, como siempre, mi viejo y buen amigo, el cronista eterno de las Urdes, Félix Barroso. Buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Félix, yo sé que es un esfuerzo, pero ¿sería posible viajar a ese umbral, ¿no? Final del 82, principio del invierno del 83. ¿Qué empieza a pasar en Vegas de Coria y cómo recuerdas tú 25 años después ese ambiente? Bueno, pues aquellos fenómenos de tipo paranormal que ocurren en la alquería de Vegas de Coria, concejo de Nuño Moral, en Urdes Altas, pues tengo el recuerdo además concreto, diáfano
y muy presente. Me acuerdo el día en que el panadero que nos surtía el pan al centro donde yo ejercía mis tareas educativas, en Nuño Moral, llamado Pascual, me contó una serie de cuestiones que estaban ocurriendo en su pueblo donde tenía la panadería, que era en Vegas de Coria. Y Pascual, un hombre serio, un hombre honesto, un hombre cabal, pues me relata una serie de sucesos, bueno, que me llamaron la atención, bastante curiosos, pero bueno, saliendo de la boca de quien era él, pues tenían toda la credibilidad del mundo. Y recuerdo que, no sé si ese día o después pasé yo a Vegas de Coria, y en un bar de un gran amigo mío, que era juez de paz en Nuño Moral, Pablo Domínguez Jiménez, pues me volví a percatar de que efectivamente, por boca de Pablo, venía a corroborar lo que decía Pascual el panadero. Y bueno, y entonces empecé a oír de otra gente por una serie de cosas que a veces que tenían al pueblo en sí aterrorizado. Parece ser que había una psicosis de pánico grandísima en Vegas de Coria en aquellas fechas. Todo el mundo se encerraba en sus casas y nadie quería salir a la calle, pues por temor a lo que contaban algunos vecinos, de una serie de sombras extrañas que aparecían, a veces en forma de humanoides, por decirlo de una forma, pequeños que tomaban figura grande. Y bueno, otros llegaron a hablar de un personaje que ya aparecía en la mitología urbana, el conocido Macho Lanú, que por lo visto una especie de mitad hombre, mitad macho cabrío, que andaba por los bosques, por la sierra, y emitía una serie de berridos o alaridos que imponían muchísimo y sobrecogían al personal que, bueno, en aquellas épocas pues era normal que se transitara mucho de noche por viejos caminos, o gente que regresaban de sus faenas agropecuarias, o bien para ir de unos pueblos a otros, que no había carreteras como hoy en día, después de 25 años. O sea, todo esta parafernalia, todo este conjunto de sucesos, de historias, bueno, pues ya al oírlas de bocas de gente seria me dieron lugar a que escribiera un pequeño artículo en el diario regional Hoy, y a raíz de eso pues empezaron a intervenir diferentes medios de comunicación y se empezó a descubrir pues o a desvelar un misterio que estaba muy profundizado en las almas del pueblo y que en el fondo tenía a la gente efectivamente aterrorizada. Es el típico pueblo, ¿verdad, Félix?, de una carretera que lo divide. Sí. Y en la curva que va hacia un lugar llamado Arrolobos es donde por lo menos se focalizan los encuentros más cercanos con esta entidad o con lo que sea, que no sabemos lo que es, pero es en esa zona que es especialmente solitaria, ¿no?, de alguna forma. Sí, en la zona que une Arrolobos, una alquería más pequeña que Vegas de Coria, y justamente en aquella época no era carretera en sí, sino que era una pista de tierra, pero los vecinos de Arrolobos llevaban a enterrar al cementerio, al camposanto de Vegas de Coria, a los cadáveres, y había una cruz puesta justamente en un lateral de aquella pista, donde solían parar los ataúdes y allí rezar una serie de letanías antes de llevarlos al cementerio de Vegas. Y curiosamente en aquella época empezaron las máquinas a trabajar con el fin de hacer la carretera, y la cruz pues cayó hacia el río, y curiosamente a raíz de coetáneos a estos fenómenos como hemos contado anteriormente, pues varios conductores narraron que parece ser que una fuerza sobrenatural impelía a sus vehículos a, sin poder controlarlo, hacia donde estaba aquella cruz de ánimas. Curiosamente hubo 2 o 3 accidentes, cayeron, se despeñaron vehículos, y hubo, si mal no recuerdo, quizás un par de muertes, y una persona que quedaba en Vegas de Coria, o vivía por lo menos en Vegas, llamada Enrique, pues perdió un ojo, el cual vive todavía, que puede narrar ello. Inclusive el propio panadero que hablaba antes, Pascual, este hombre cuenta como un día, viniendo de llevar el pan a Arrolobos, pues al venir vio que la furgoneta se le iba hacia aquella curva maldita, por decirlo de alguna forma, de alguna manera, y tuvo que parar prácticamente la furgoneta en mitad de la carretera, y asustado por completo, el trozo que quedaba se fue a pie hasta Vegas. Félix, entonces esa curva, porque este tipo de sucesos siempre depende quién los cuente o quién los investigue, evidentemente toman cierto cariz, ¿no? Se habló, y luego hablaremos de eso, de luminarias siguiendo este fenómeno o apareciendo junto al fenómeno, pero claro, aquí tenemos una coordenada, un elemento sumamente inquietante, ¿no?, que es esa curva que ya estaba marcada por la muerte de alguna forma, y es en esa curva donde diferentes testigos describen una especie como de sombra o silueta muy cerca de las barranqueras, ¿no?, de los barrancos. Sí, recuerdo haber oído contar y bueno, eran amigos míos, entonces era bastante joven, había acabado mi carrera y llevaría 2 o 3 años en la comarca, tenía muy pocos años, y
Y recuerdo que, bueno, que esta gente joven de Vegas sí me contaron, estos amigos, de algunos de ellos, de haber visto una especie de sombra gigantesca que inclusive en uno de los farallones que flanquean la carretera se lanzó desde lo alto y bueno, cayó justamente hacia el río y salió una especie de llamarada, era atardecer, llamarada, y bueno, y otros también vieron saltar a esa especie de sombra de peña en peña y desplomarse hacia abajo y volver de nuevo a subir. O sea que el fenómeno de la sombra, esta especie de humanoide gigantesco, fue avistada por diferentes personas normales, corrientes y serias, que claro, recibieron la impresión correspondiente. Félix, va pasando el tiempo, van pasando los días, y de pronto surgen otros casos, ¿no? Como otro racimo de experiencias. Estamos en ese mes de febrero del año 83 y cercano al día de San Blas, además, hay algún testimonio, parece ser, de alguna persona que incluso llegó a, no sé si a hablar, pero desde luego a escuchar una voz proveniente de una de estas figuras, ¿no? En pleno campo, en pleno día, una de estas sombras gigantescas, sea lo que sea, repito, y él escucha la voz de «¿Es que no me conoces?». Formaba parte del mismo misterio, del mismo fenómeno, esto que estaba ocurriendo en Vegas. Creo recordar, sí, y si mal no recuerdo, la persona creo que se llama Eusebio, ¿sí? Se llama, si no ha muerto. Me creo que justamente yendo con las bestias, por lo visto sí oyó esta voz, casi voz en voz, metida entre la espesura del monte, que prácticamente le hacía esa especie de pregunta con voz tenebrosa de «¿no me conoces?». Sí quiero también recordar que llegó a ocurrir tal suceso. Vamos a ver, Félix, las observaciones llegan a generar un pánico que incluso revisando viejos papeles veo que tú hiciste un poco, ya no solo de cronista o contador de esta historia en el diario Hoy, sino que pedías un poco de calma, porque hasta ese punto llegaba la circunstancia del miedo, hasta ese punto llegaba el pánico que podía desembocar en cosas mucho peores. De hecho, me acuerdo que estaba viviendo en aquel momento en Urdes. Era un invierno muy frío porque inclusive estuvo nevando. Recuerdo cuando llegó JJ Benítez, que estuvo conmigo por allí. Me acuerdo que había una nevada bastante grande en la comarca. Y bueno, era curiosísimo ver una alquería hace 25 años atemorizada en pleno invierno, con una especie de trasfondo de nieve a todo alrededor, las tabernas cerradas, y bueno, ver los pueblos atardecer que todavía debían tener algo de vida, y solamente ver humear las chimeneas. Estaría la gente sentada alrededor de la lumbre, de su lumbre de brezos, y bueno, y tal vez pues llevando la procesión por dentro. Y después, como he hablado con muchos de ellos, pues reconocen efectivamente que unían lo que le habían costado a sus abuelos de la esfera de la cabeza a la luz, unían a lo que estaba sucediendo en Vegas, y todo aquello, pues claro, crea unos resortes de pánico bastante grandes que les impedían pues transitar por la calle, porque su refugio auténtico estaba dentro de las cuatro paredes de casa. Y llega un momento en que los testigos son varios, parece ser, Félix, o sea, no es una persona ni dos, varios, algunos encuentros incluso cercanos en estas figuras, sí. Y se decide salir en batida o de vigilancia. ¿Qué pasa aquellas noches? Vamos a ver, que parece ser que cierta gente se armaron algunos de valor, y bueno, con ciertas escopetas de caza. Creo que habría alguien, no sé si jubilado, que era del ejército, ya una pistola o algo por decirlo. El caso que salieron de noche con el fin de bueno, intentar dar caza a aquellos supuestos personajes misteriosos, tétricos, trágicos, que estaban atemorizando al pueblo. Llegaron, creo, recordar a un señor que se llama Zacarías Azabal, el cual comentaba que un buen cazador, que él, llegando a la zona esa de la curva Fosa Robo, por aquella zona, oyeron ruidos como si se rompiera la vegetación. Inclusive cuentan que esos ruidos después fueron acompañados como de piedras que rodaran ladera abajo por la sierra, y bueno, y tenían que caer por su propio peso al río, pero no se oía jamás, nunca chapotear una piedra en el río. Y bueno, todo esto ocurre. De hecho, bueno, yo fui testigo de una cosa curiosa junto con un compañero mío, hoy es jefe de negocio en el Parque de Monfragüe, Castro Iglesias Duarte, y Eliodoro Segur Pérez. Y recuerdo que fuimos andando justamente de Vegas de Coria a Rolobos a atardecer de uno de esos días, y ya puesto el sol, y de pronto vimos que de la parte de la curva salían una especie de plataformas gigantescas, bueno, los típicos hornizados llamados o estos volantes no identificados, y bueno, por abajo eran como luminosos y parecían que eran una especie de arañas por los rayos que se veían debajo. Fueron cuestión de minuto y medio, 2 minutos. Varios vimos en pocos momentos, en eso digo, en ese espacio breve de tiempo, y rápidamente iban hendiendo el espacio en dirección hacia la alquería de Mestas,
quisieron disparar con sus máquinas y ninguna de las máquinas fue capaz de funcionar. Félix, tú y yo hemos estado en esa curva y en ese lugar, una foto que para mí ya es mítica, señalando al cielo. Tú llegaste a ver esos fenómenos y ¿qué interpretación le diste en ese momento? Esa persona, ese maestro, ese profesor, esa persona que está allí, imagino que en un primer instante, bueno, te fías de lo que dice la gente, pero quieres ver algo y lo ves con tus propios ojos. ¿Qué sentiste en ese instante, Félix? Bueno, de hecho, yo tengo una atracción muy racionalista, ¿no? Y soy muy agnóstico en muchos temas, pero bueno, al ver aquello, bueno, no era ninguna alucinación, no era ningún espejismo, era algo concreto, era algo claro, algo tangible, que bueno, después posteriormente, en mis años de estancia en Urdes, he podido constatar. Partimos de una alquería aterrorizada, partimos de una serie de vecinos que efectivamente creen a pie juntillas que están ocurriendo cosas inexplicables, y una serie de acontecimientos que están ahí, con muchos, más de una docena de testigos, prácticamente más de la mitad del pueblo, de una forma u otra, pudo ver ciertos fenómenos. Y bueno, y ahí ha quedado, y un precedente grandísimo, que era el precedente de la cabeza a la luz, de la cual ya hablan la gente mayor, y todo ello da lugar a esa aureola mágica tétrica, por decirlo de alguna forma, que sigue circunvalando al pueblo de Vegas de Coria. Félix, ¿qué interpretaba la gente? ¿Qué interpretación daba a lo que son las sombras? La llamaban la pantalla, diferentes maneras. ¿Qué decía la gente? ¿Qué oías tú en aquel pueblo? Ellos, en Urdes, este mundo esotérico mágico prácticamente todavía se puede arañar en las alquerías, y yo he oído contar cientos de casos, y la gente lo asume, lo interioriza, y la gente cree a pie juntillas en ese mundo, o ese otro mundo. Ellos se aterrorizan, se asustan, pero de hecho forma parte de su mundo mágico. Félix, tú haces el reportaje, pasan los sucesos y de repente toda esa gente de ley, como tú bien has dicho, que ha visto las cosas en diferentes puntos de esa carretera, de los barrancos, del pueblo, todo se detiene, todo se para, ya no hay más casos, aquellas sombras desaparecen. ¿Qué ocurrió? Pues la verdad que prácticamente se difuminó aquello de una forma tal vez lenta, pero bueno, se fue borrando todo, el tiempo se carga de ir curándolo y cicatrizando todo, y desapareció aquella sombra tétrica, trágica, de misterio, pero por otro lado, prácticamente parte de sus concepciones espirituales, por decirlo de una forma, de los urdanos, de los habitantes de Vega. Y bueno, y hasta la fecha, pues la verdad que no, yo personalmente no he vuelto a sentir nada. Tal vez llevo ya 6 años desplazado de Urdes, aunque estoy aquí relativamente cerca, pero no es lo mismo que estar comiendo el pan con ellos y bebiendo el mismo vino. Félix, ¿por qué crees que 25 años después JJ Benítez, otros reporteros, yo mismo, consideramos el caso concreto de Vegas de Coria, de aquel invierno del 83, de los más duros? Porque es que no hay manera de alguna forma de hacer hablar, así como otros casos, y tú lo sabes bien, la gente habla. ¿Pasó algo? ¿Ocurrió algo? ¿Por qué la gente no quiere saber nada de los casos concretos de aquellas sombras? ¿Tú qué opinión tienes a 25 años vista? Sí, posiblemente quizás el suceso que ha dado más que hablar en la comarca de Vegas de Coria. Si mal no recuerdo, creo que intervino hasta el propio ejército de tierra. Me contaron que hubo una serie de gente investigando, que parece ser que lo único que llegaron en conclusión que hay un tramo del río Ordano al paso por Vegas y Arrolobos, donde las aguas, si mal no recuerdo, apenas carecen de yodo y no sé qué otra historia, y entonces dice que era posible que se produjeran en ciertos periodos de tiempo ciertas oscilaciones del terreno, apenas imperceptibles. Eso parece ser que era una teoría que sacaban investigadores del ejército de tierra que habían intervenido. Bueno, el caso es que se habla muchísimo, y el Ordano siempre ha sido receloso con la prensa, receloso con que se aireen fuera de la comarca ciertos sucesos, porque parece que es romper un poco el velo, el himen, donde ellos se cobijan, ese útero materno, y tal vez por una cuestión, tal vez baladí, pero para ellos importante, es que su foto salga, que lleva parte de su alma, salga fuera de sus fronteras. No les gusta, ¿eh? Sí. Entonces, ese tema da lugar a que la gente a veces se encierre, se enquiste y no suelte prenda y no cuente muchas cosas que podrían dar lugar a bastantes explicaciones. ¿Para ti no cabe duda de que aquello fue real?
Por supuesto, el tema de Viajes de Coria no fue ninguna afición, ni mucho menos. Ahí hubo, en primer lugar, personas serias, muy serias, personas auténticamente con una honradez totalmente a prueba de bombas, las cuales testimoniaron, por lo menos ante mi persona, lo que habían visto, lo que había ocurrido. Yo fui testigo, como he contado antes, de aquellas especies de plataformas que salían de la fatídica curva, y hubo fenómenos en febrero del 83 en Vegas de Coria. La explicación de ellos, pues la verdad que yo hoy no puedo darla, no lo sé, no tengo ni idea. Pero ahí están los hechos, ahí están los testigos, y quedan docenas de testigos que ha habido a lo largo de la historia, pues numerosos fenómenos que están para que la gente, investigadores y para psicólogos y otra gente metida en este mundo, investiguen y bueno, y lancen sus hipótesis. Félix Barroso, ha sido un auténtico placer volver a encontrarme contigo y con tu voz a través de las ondas, y seguro que volveremos a patear esos caminos que tanto nos gustan. Un fuerte abrazo, amigo. El placer es mío y recíprocamente o mutuamente envío ese mismo abrazo. Un abrazo fuerte, amigo. Muy grande. 2 y 6 minutos. Ahora escucharemos las voces de algunos de los puntales de la investigación extremeña de los últimos 30 años de este tipo de fenómenos. Va a ser un placer saber sus opiniones, lo que vivieron, lo que sintieron, porque esto incluso rebasó las puertas de lo regional. Qué alegría y qué placer para mí, es una cuestión muy personal, volver a reencontrarme con mi querido amigo urdano, Félix Barroso. Cuántas aventuras por esas pizarras, cuántas historias contadas a la luz de la luna, cuántas bonitas experiencias, y qué vivo y qué intenso para mí es escucharle con esa fuerza, ¿no?, del cronista antiguo, porque Félix, aunque joven, sigue siendo un cronista antiguo. Eso de decir la fuente con nombre y 2 apellidos, eso de mojarse directamente y decir que él vio esas plataformas inmensas. Tengo el libro que hoy sorteamos, que es el libro mío más desconocido, evidentemente, incluso de circulación más restringida, porque es un simple estudio, o no tan simple, depende de quién lo lea, de mis 10 años viajando a las Urdes, ¿no? Está dedicado a Carmen, que aquí está, a los urdanos y a Félix Barroso, cronista y amigo. Fue una experiencia asombrosa, aprendí muchísimas cosas, pero se me quedó esta espinita en el corazón. Había testigos aquí y allá, pero no llegaba a saber qué pasó realmente aquellas noches de invierno. 3 de febrero 1983, día de San Blas. Florian Iglesias. Han pasado unas fechas desde que Eusebio y otras personas se hayan encontrado con esas sombras. En el mismo punto, junto a esa cruz de ánimas, Florian, que vuelve de su trabajo en el campo, observa a una figura detenida. Está tocando con los pies famélicos muy delgados, parece muy alto, la misma vera del barranco. Primero, como le ocurrió a otros, piensa en un vecino del pueblo, se va aproximando. Es esa frontera entre el atardecer y la noche, y se asusta. Ve a alguien con una capa o con una sotana. Eso le pareció, alguien que se cubría con una sotana junto a un barranco, algo totalmente absurdo. En un momento incluso pensó en alguien que se iba a arrojar, que se iba a suicidar delante de él. Corrió. En ese instante, aquella figura empezó a bajar por el barranco con una rectitud perfecta, como si la gravedad no fuese con él, paralelo casi al camino. Una barranquera donde ahora sé, porque no lo sabía antes, que se habían matado en ella varias personas. Esa figura baja tranquilamente, sin inmutarse, y al final esa llamarada, esa luz. Al mismo tiempo, 3 de febrero de 1983, 3 amigos, jóvenes, adolescentes, Joaquín Sánchez y Cristino y Germán Domínguez, ambos hermanos, con 3 bicicletas, llegan desde el otro punto de la carretera y observan al mismo ser de la capa, al mismo individuo. Les entra a los 3 una sensación de pánico y de terror absoluta. Aquella figura que Florian ha visto como si fuera una especie de llama que se ha esfumado, ellos ven cómo se disuelve en pleno aire, como si la propia naturaleza, como si los pequeños troncos muertos que hay debajo del barranco de Rolobos lo absorbiesen, desaparece. En ese momento no sabían que muchos días antes, Nicolás Sánchez, en la última casa del pueblo, colindando con el inicio del camino hacia la curva, había escuchado algo parecido a un rechinar de dientes, un caso que en alguna ocasión incluso hemos dramatizado aquí.
Está cargando una serie de material de construcción para hacer un pórtico de su casa, la última del pueblo. Es un hombre trabajador, pero aquello le cambió la vida, evidentemente. Oye como un rechinar de dientes, mira hacia la montaña y observa una especie de luminaria, como la luz de una cerilla azulada. Se torna en tono butano. La segunda vez que la mira, está más cerca, pero él sigue trabajando. Será alguien con una linterna, pensó. Y se olvidó, hasta que sintió como el vello de la nuca se le erizaba. Y supo Nicolás que a su vera, con los pies sobre la carretera, sobre la pista de tierra en aquel entonces, que va hacia la curva de Arrolobos, había alguien. Lo supo perfectamente. Al girarse vio la sombra. Quizá más cerca que nadie, quizá tan cerca como Eusebio, quien escuchó la voz de «¿Es que no me conoces?». Se giró y vio lo mismo, una figura con el pecho hendido, delgada, que le observaba fijamente, que parecía que se iba a balanzar. En un momento tuvo la tentación Nicolás de coger 2 ladrillos que tenía en la mano y lanzárselos a la figura. Pero el temor fue tan fuerte que se cayó de rodillas y se metió rápidamente como quien se lanza en plancha hacia la puerta de su propia casa abierta. Pudo ver cómo aquella figura volvía al monte. Tengo en mi mano un libro, La punta del iceberg, lo compré cuando era niño, 1983, y nunca olvidaré, y realmente viajé a las Urdes por este final que simplemente me gustaría leer muy rápido antes de presentar a nuestro amigo Saturnino Mendoza. Página 204, La punta del iceberg. JJ Benítez, el reportero navarro, evidentemente, veía todo esto bajo el prisma de visitas de seres de otros mundos. Ahora quizá con lo que ha contado Félix Barroso habría que preguntarse otras cosas, no lo sé. Por cierto que en las Urdes, a las ánimas malas, cuando vuelven, las representan así, oscuras y, como dice el buen Félix, con forma de canalón, o sea, como una figura a la que le han quitado los huesos. Decía JJ Benítez, terminando su libro que recopilaba algunos casos de este tipo, no tan fuertes. Benítez nos dejaba con la miel en los labios, por lo menos a mí, que tenía 10 años, diciendo esto. La aventura continúa. Anoche, 20 de febrero de 1983, cuando me disponía a reanudar la narración de los 2 últimos y apasionantes encuentros con humanoides de este primer libro, acaecidos en Isla Cristina, Huelva, y Villares del Saz, Cuenca, la llamada telefónica de mi buen amigo Julio Corchero desde Valencia de Alcántara, Cáceres, me ha obligado a suspender tal empeño. Según testimonios recogidos en la población de Vegas de Coria, al norte de Extremadura, un ser gigantesco, con una oscura indumentaria, venía siendo observado en los últimos días, sembrando el pánico entre los vecinos. En uno de los últimos comunicados sobre el suceso, el diario Hoy de Badajoz aseguraba que uno de los testigos había fallecido como consecuencia, al parecer, de la súbita aproximación de este terrorífico gigante. Aquello, dice JJ Benítez, sinceramente me parecieron palabras mayores, y en cuestión de horas me lancé a las carreteras, rumbo a las Urdes. ¿Llegaría a tiempo esta vez? ¿Qué me reservaba el destino? En Vegas de Coria. Y podéis entender cómo un niño de 10 años se quedó absolutamente enamorado de esta historia. ¿Qué le pasó a JJ Benítez? Tardamos casi una década en saberlo. Podemos hablar mucho de estos temas. Vamos a conectar ahora con Ser Mérida, allí con la técnica de Manuel Rodríguez. Está esperando un buen amigo. Pero Carmen, estamos recibiendo ya mensajes de gente de la zona. Tú escuchabas muy atentamente a Félix. Tú has estado conmigo varias veces en esa curva. ¿Qué opinas? Qué curiosa la historia de la Cruz de Ánimas, que no conocíamos, ¿eh? La verdad es que sí, es curiosa, y además esa curva que hemos recorrido en varias ocasiones de noche, pues tiene su aquel, porque quien no conozca las noches de las Urdes, pues tiene que comprender que son oscuras, que la piedra es oscura, que las historias están en tu cabeza y que parece que te sale al paso cualquier ser cuando vas por esa curva de Arrolobos. Además, yo recuerdo que nos quedábamos en un hotel desde donde se podía ver esa curva y mirábamos muchas noches hacia allí pensando qué es lo que vieron aquellas personas. No conocíamos la historia de la cruz, no conocíamos los accidentes que se habían producido en ella, y ahora cobra cierto sentido, porque es como una curva maldita. Es como si el mal se centrara precisamente en ese sitio en concreto. ¿Por qué esa cruz, al ser caída, tiene que ver con los accidentes que se producen después? ¿Tiene que ver con hechos luctuosos que también se han producido en la zona? ¿Tiene que ver con todo lo malo que en muy poco tiempo se produjo
y luego el miedo de una persona, de gentes que salían con la pistola, con la escopeta en mano, a cazar a esos seres de los que no conocían apenas nada. Hay gente que está escribiendo en el 7640, palabra clave milenio. Pues sí, y hablaba de las escopetas y fíjate, Juan Carlos desde Cáceres nos dijo que él vivió en esa época en Vegas de Coria y que estuvo debatida buscando esa figura. Recuerdo cómo se encasquillaba la escopeta e incluso se doblaban los cañones, terrorífico. Eso lo cuenta alguien que estaba debatida allí en Vegas de Coria. Lo cuenta Juan Carlos desde Cáceres. También nos dicen que en las Urdes está la puerta a otro mundo, es un punto de paso a otras dimensiones. Bueno, eso no lo sabemos, pero es una opinión del 7640, ya lo sabéis, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, vuestras preguntas también. Nos podéis preguntar, si no lo conocéis, cómo es esa zona, qué pasó aquella noche, y si conocéis más casos parecidos, también informarnos de ello. Nos dicen, soy extremeño y os agradezco de corazón que descubráis a mí y a tantas personas los misterios de mi tierra muy desconocida. Gracias, Rosa, desde Badajoz. También nos dicen que son 3 amigos de Trujillo que acaban de pasar por Río Lobos y que vienen de conocer las Urdes. Arro Lobos. Ellos nos dicen Río Lobos. Uh-huh. Y que vienen de conocer las Urdes, que es impresionante y misteriosa, nos lo decía Ismael. Anabel desde Toledo dice, Iker, te puedo asegurar que el libro es apasionante, hasta las fotos tienen mensajes, no digas que es tu libro más desconocido. Mi abuela era de La Pesga y mi abuelo de Montemayor del Río. Saludos milenarios, nos dice Nieves Álvarez. Mi abuela nos contaba que le daba miedo salir por la noche, que había muchos ruidos y sombras raras. 2:16, Ser Mérida, nuestro querido amigo Saturnino Mendoza, que es un auténtico clásico, que sigue por supuesto en la brecha, que fundó el grupo Quasar, que dio a conocer en España algunos de los grandes incidentes. Dentro de poco, en Cuarto Milenio, recordaremos algunos de los más apasionantes. Y precisamente con Saturnino, hace no mucho tiempo, hace apenas unos días, hablábamos de este caso de Vegas de Coria. Saturnino, amigo, Ser Mérida, buenas noches. Buenas noches, Iker. Imagino que has seguido muy atentamente la entrevista con el cronista urdano, ¿no?, el que dio la noticia, Félix Barroso, y me gustaría saber tu primera opinión de un caso que imagino que en Extremadura, y a los que sabíais del tema, evidentemente os llamó la atención, ¿no? Por supuesto, y más después de leer la crónica de Félix y todo lo que se vino publicando en el Hoy, lógicamente abrió una apetencia de investigación tremenda. Lástima que en mi caso personal estaba inmerso en los avatares posteriores del Segundo Congreso Ibérico y, por desgracia, por cuestión crematística, es decir, para poder saldar las deudas creadas por ese Congreso, hacían difícil el intentar ir no solo a la zona, sino el hacerlo encima, digamos, en plan personal. Entonces tuve que usar de intermediarios para tratar de localizar el máximo culmen de datos de todo lo que había pasado. Y tuve la suerte de contar con Agustín, un chaval que entonces era universitario de Llerena, que era colaborador de Quasar en muchos de los casos de investigaciones, tanto de zonas de Cáceres como de zonas bajas de Extremadura, concretamente en las zonas de Azuaga, Berlanga, etcétera, que también son unas tierras en las que se han gestado muchísimos casos curiosos. Pues bien, a través de este chaval fui conociendo algunos de los detalles que me hicieron ver que el caso no era simplemente lo que aparentaba, no era una simple historia de terror, tenía muchísimas más connotaciones. Así, gracias a él y rastreando datos, rastreando prensa, yo buscando aquí a través de hemeroteca, empecé a darme cuenta de que las historias nacieron en realidad en el año anterior, en noviembre de 1982. Ajá. Es decir, que era una cosa que venía más de largo, aunque estalla en febrero del 83. Correcto. Se va alargando, ¿no?, un poco antes, Exacto. Saturnino. Para mí, al oír la historia del hoy, lo primero que pienso son en esas historias del hombre polilla americano, de Jazz el Saltarín en la Inglaterra antigua, ese ser que con una especie de capa y 2 puntos luminosos como ojos, que da saltos enormes y que incluso parece ser un ser burlesco, llamando a las puertas en Londres de algunos de los domicilios que
causando lógicamente un pavor tremendo al ver que una persona abre esa puerta y se encuentra con lo que no saben muy bien describir, si es una criatura, un ser, un algo extraño con dos ojos o especie de luces que se marcan o que da una carcajada terrorífica. Pues claro, eso lógicamente te despierta la atención y empiezas a rastrear. Y entonces resulta que lo que después de unos meses, ya cuando se sosegó todo, empezaste a colocar sobre la mesa, es que lo primero de lo que yo tengo constancia es que hacia las 2 de la madrugada del día 10 de noviembre del 82, algunos de los vecinos de Vegas de Coria hablan de una extraña aparición en el cielo de un objeto triangular con 3 enormes luces perfectamente Eso el 10 de colocadas. noviembre del 82. Efectivamente, en los Qué vértices. curioso. Un objeto que en la historia de la ufología, sobre todo en la moderna, nos es bastante conocido. O sea, y esto es muy interesante, Saturnino, que previo a todos los primeros incidentes, que para la gente que no conozca el tema, que a nosotros nos apasiona evidentemente, pero para la gente que no conozca el tema, en esos 10 de noviembre del 82 ocurre el fenómeno, además trágico en muchos aspectos, ¿no? No me gustaría dar excesiva información sobre hechos personales, pero después la tragedia, ¿no?, se cebó con algunas familias. Efectivamente. Bueno, pues este hombre observa, Nicolás Sánchez, un ser muy cercano. Después, este otro hombre, Eusebio Iglesias, observa al ser en mitad del páramo de día y la voz que le dice es que no me conoces. Y luego ya en febrero irán surgiendo nuevos datos. Pero antes de todo esto, mucho antes del primer caso, la noche anterior, ya hay constancia en hemeroteca de la visión, de la denuncia en Urdes, de una plataforma o de un objeto que quizá tiene mucho que ver con lo que pudo ver el propio antropólogo y maestro Félix Barroso, ¿no? Efectivamente. Me ha llamado bastante la atención su relato por esto que comento, porque ya digo, esto sería en el 10 de noviembre del 82, pero es que al día siguiente, el día 11, hacia las 9 menos cuarto, según me comentaba Agustín, resulta que se ve lo que parece ser, según algún vecino que otro, y creo que lo comentaron en La Tahona, es decir, en donde se vende el pan, que algunos de los vecinos habían visto, se comentaban de unos a otros sin querer, por lo que se ve, decir exactamente qué vecino había sido. Se había llevado un gran susto al ver una especie de un bulto negro en el suelo que parecía ser una bolsa abandonada, que tendría unos 30 centímetros, y que al acercarse se convirtió en una criatura que creció hasta unos 2 metros. Hay que imaginarse que una historia así debió ser. Se publicó también en el Hoy de terrorífica. Badajoz, sí señor, es verdad. Es decir, que estamos viendo que hay un antes, y te agradezco un montón, Saturnino, que estés desempolvando, ¿no?, los archivos de Quasar, de esa agrupación extremeña que tan buenos frutos dio en su tiempo, pues para que sepamos un poco más. He aquí la conjunción, ¿no?, sobre el terreno y sobre lo que publicaban, que por ejemplo yo no accedí a toda esa información primigenia. Me quedo muy sorprendido porque esta noche, en uno de esos casos que yo amo por lo dificultoso que me ha sido acercarme a ellos, resulta que me entero de lo de la Cruz de Ánimas, que yo no lo sabía, y me entero también, y mira que he estado veces, madre mía, de ese primer objeto antes de cualquier suceso. Vamos a saludar a otro compañero, vamos a abrir hoy esta noche muy extremeña. Nosotros sentimos la Extremadura mágica pues muy cerca del corazón, siempre ha sido así, ha sido motivo de muchísimos casos. Y no sé, me dice Carlos Largo que sí que está. En Navalmoral de la Mata, recorremos de extremo a extremo esa tierra, nuestro querido amigo Gonzalo Pérez Sarró, que tuvo la suerte o la desgracia, porque nunca se sabe, bueno, suerte a nivel periodístico, claro, de que los casos más parecidos a esto de Vegas de Coria se trasladaran de inmediato a un paraje cercano a ese campo Arañuelo, o dentro de ese campo Arañuelo, cerca de la central nuclear de Almaraz, la zona de Saucedilla, de la que hemos hablado aquí en alguna ocasión. Pero me gustaría mucho que mi buen amigo Gonzalo también opinase de estos nuevos datos, de alguna forma, de esta confesión a tumba abierta del cronista de Urdes, hablando de un caso que cumple 25 años, que ha cumplido 25 años, y que siempre ha sido, caramba, como una roca en la que casi ninguno hemos podido entrar. Gonzalo, buenas noches, amigo. Hola, muy buenas noches. Saludos, Iker, Carmen, y un abrazo también para Saturnino. Pues te escuchamos todos muy atentos, Gonzalo, y lo hacemos porque
Sé que este caso de Vegas de Coria, para todos los extremeños, fue una cosa importante. No era habitual que durante varias jornadas la prensa sacase estas informaciones. No hablamos solo de luces, hablamos de figuras etéreas. Hablamos de algo que quizá tenga más que ver con lo espiritual, quién sabe, pero también pasan cosas en el cielo. ¿Qué opinas de lo que ha contado Félix Barroso? Pues desde luego sorprendente el dato que esta noche hemos conocido, el de la Cruz de Ánimas. Sabíamos que estaba en esa curva, pero no conocíamos desde luego esos accidentes y eso que quizá de una connotación distinta al caso. Pero desde luego los sucesos, como bien decías tú, de figuras extrañas, oscuras y gigantescas, ensotanadas, que por una parte hay que decir que dentro de las apariciones, si hablamos en su faceta paranormal o dentro de lo ufológico, encuentros con humanoides, no son de los más habituales. Podemos decir que hay por todo el mundo sucesos de ensotanados, incluso de patas de cabra, como en el caso de Garganta y en Estados Unidos y en algún norte de África, pero hay que ver que en un territorio, en una comunidad autónoma como Extremadura, se hayan dado tantos casos o un ramillete de ellos en distintas zonas, si hablamos de Vegas de Coria, de Saucedilla o de Extremadura, o de Garganta de la Olla, aunque sea distante en el tiempo, pero con muy parecidos cánones en su descripción. Sin duda hablamos en todos ellos, incluso en Saucedilla, de objetos luminosos también previos, 2 meses o 3 antes, casualidad también que de estos casos de Vegas de Coria ocurridos en febrero nos echamos atrás 3 meses y ocurren sucesos ufológicos, y en el caso de Saucedilla, que ocurre en noviembre del 83, en julio y agosto se dieron numerosos casos de avistamiento ovni. O sea, luces o lo que sean, o aparatos o yo que sé, que preludian luego una serie de apariciones. Me vais a permitir que lea un extracto. Yo recogía en El Paraíso Maldito unas frases de Rafael Rivera, que precisamente hoy me he enterado. Bueno, en fin, le mandamos un fuerte abrazo a este investigador. Yo no he tenido la fortuna de conocerle, pero bueno, sé, alguna vez creo que le entrevisté sobre el asunto de Vegas de Coria. Hoy queríamos contar con su opinión y está convaleciente, le mandamos un abrazo. Pero fijaos lo que me decía en su día. Decía: allí había escopetas, hoces y todo tipo de armas. También tuvo que asistir la Guardia Civil. El temor estaba a flor de piel y en cualquier momento, en una simple confusión y en plena noche, podía ocurrir la tragedia. No sé cómo la gente, por pánico que había, no acabó tiros en medio del monte. Saturnino, aquí sí tenemos algo que quizá el corresponsal Agustín fue ampliando. Es un pueblo que observa varias veces por diferentes testigos, que esto sí que me parece algo excepcional, cuando todavía no se ha dado la noticia, ya hay diferentes testigos en diferentes ocasiones y momentos, pero hablando de un mismo punto del pueblo, que denuncian lo mismo, y de inmediato el pánico social. Yo no sé si habéis conocido algún caso parecido. Creo que en ese aspecto estamos ante un fenómeno absolutamente inusual, ¿no? Efectivamente, lo que ocurre que, dadas las características de la zona, que las conoces perfectamente y cualquiera que haya recorrido no solo ya el pueblo en concreto, sino los alrededores, y más aún quien haya comprobado la soledad de los caminos, descubres que el mito, la leyenda, la verdad o la fantasía se puedan mezclar inmediatamente, porque es que se siente como una especie de escalofrío especial. El mero hecho de ir por una carretera, el ver esa vegetación libre, salvaje, como si el hombre casi no lo hubiera tocado, te demuestra que está en una especie de parcela especial. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Saturnino, ¿eh? Aquí en este aspecto, no sé tú, Carmen, creo que también, ¿no? O sea, las urdes, claro, imagino como todo, ¿no? Yo la primera vez que estuve allí fue en el año 90, no se parecen ya a las que yo conocí, e imagino que las del año 80, mucho menos, pero todavía hay algo como mágico, no solo en el pensar de la gente, o en la forma de actuar, o de hablar de estos fenómenos, sino en la propia vegetación, en el propio paraje. O sea, que da la sensación de que es un lugar que ni pintado, ¿no?, para este tipo de sucesos.
Efectivamente. Y así que empiezas a comprender el que haya historias que ya casi las confundes con leyendas, si no fuera porque se repiten sobre otras zonas aledañas. Así, por ejemplo, la historia esta de lo de la cruz, hasta lo que yo he podido más o menos conocer, parece ser que cercano a esa cruz ocurrió un incidente que nos transporta a otro caso anterior en el mundo de tan controvertido nuestro de lo desconocido, que sería de 1917. Aquella escena en la que el campesino va montado en el animal y prácticamente absorbido por sus pensamientos, observa de golpe cómo el animal se intenta espantar porque una esfera brillante se le ha introducido entre las patas. Ajá. Pues según me contaban, en esa cruz parece ser que se dio un caso concretamente repetitivo. Es decir, un vecino de Vegas de Coria parece ser que le ocurrió algo similar. De la zona del cementerio salió una pequeña esfera que al animal se le introdujo entre las patas, el animal, digamos, se encabritó y lo que hizo fue arrojar al suelo al dueño y con funesta circunstancia, parece ser que falleció. A partir de esa historia, entre realidad, ficción o no, y como digo, muy similar a la ocurrida en el 17, en otro punto de las Urdes, pues empieza a gestarse más o menos una leyenda. Parece ser que se van repitiendo diferentes tipos de accidentes, un chaval con una bicicleta. Es decir, empezamos a crear algo similar a otros tipos de pautas o de casos, como puede ser el mítico caso de la chica de la carretera, de la curva, etcétera. Hay esa conexión. Yo desde luego, y me he quedado muy sorprendido, tú me mencionabas algo, esto que acabas de comentar hace unos días sobre la curva y la cruz, y es muy curioso, Saturnino, Gonzalo, es muy curioso porque esas últimas palabras de JJ Benítez en el libro de La punta del iceberg hacían, como hemos leído, alusión a una muerte. O sea, alguien encontrándose con el ser de negro por la impresión fallecía. Claro, para un periodista como Benítez en aquel momento, febrero del 83, que te comuniquen, yo me imagino su emoción, ¿no?, al acabar ese libro, que acabarlo así, cortado así, me parece genial. Dices, caramba, te está llamando un colaborador diciéndote que el periódico local está hablando de encuentros con seres y que encima un testigo ha fallecido. Y al parecer, y es algo que todavía tampoco está esclarecido, como todo lo que ha pasado en Vegas de Coria, es que hay dos historias, ¿no? Una, la de Nicolás Sánchez Martín, que da la curiosa circunstancia, a ver quién cree en las casualidades, que se llama igual que el primer testigo de Vegas de Coria del año 82, Nicolás Sánchez de segundo apellido, pero los nombres son iguales. Y encima hay un caso en el año 17, quizá el primer muerto por una aproximación de una luz que prácticamente lo fríe de inmediato, ¿no? Y muere ante Victoriano Sánchez Hoyos, médico de las Urdes, pero parece que entre medias se ha quedado una historia en la que yo, humildemente, no he podido rascar más, y he preguntado, y he repreguntado, y he vuelto, y he revuelto, que alguien en esa curva, en tiempos más recientes, con una luz, se mata, y alguien más dispara con una escopeta, me lo iba a contar Félix Barroso. Pero nunca pude saber, porque al parecer, según nos cuenta Félix, ya hoy fuera de las Urdes, a unos kilómetros, y bueno, con esa libertad que te da no estar en el epicentro, no ser el periodista local y contar algunas cosas y otras no. Bueno, pues me da la sensación, compañeros, que hay una serie de hechos ahí que no se acabaron de entender bien, y lo que sí está claro es que hubo accidentes concretos, y fijaos el detalle, cuando unas obras tiraron la cruz. En otros casos de fantasmas o de apariciones o de yo que sé qué, son las obras, Gonzalo, el remover unas tumbas, el remover unas instalaciones, quebrar la paz de ese lugar para que empiecen a pasar cosas. Y lo que yo no sabía hasta esta noche es que todo empieza con unas obras en esa zona, pavimentándose la carretera, y tiran la cruz de ánimas. ¿Qué te parece, amigo? Pues sí, y además le da, como decíamos antes, unos tintes quizás más tétricos, más dentro de lo paranormal. Pero a mí, sin duda, lo que siempre me ha llamado mucho la atención en los casos de Vegas de Coria, a diferencia de otros como los que he mencionado antes, de Garganta o de Saucedilla, y de los que ya se ha hablado
en el programa, es que en los casos de Vega de Coria, en casi todos, en los demás, esta aparición, estos seres, simplemente se limitan a pasar delante del testigo, si acaso una comunicación gestual, de algún gesto y poco más. Y sin embargo en Vegas de Coria cobran mucha importancia, mucho protagonismo los sonidos, porque si os dais cuenta, en cada una de las apariciones hay un lamento, un rechinar de dientes, incluso una frase, no me conoces. O sea, no sé qué vinculación puede tener esto con la zona, con sus habitantes, con los hechos que acabas de decir, de las obras, del accidente de la cruz. No lo sé, pero parece que hay algo ahí, ¿verdad, Gonzalo? Como un intento de una comunicación, una llamada de atención. Que no hemos sabido quizá vertebrar, porque ¿no? el sonido nunca, o sea, no siempre, o en raras veces, interfieren en estos sucesos. O sea, si la visión fantasmagórica, sí, quizá, como el caso de Saucedilla, un gesto a una de las testigos, de que se acercara, pero poco más. En el caso en esto cobran mucho sentido los sonidos, la llamada de atención. Fijaos hasta qué punto esto es, porque yo me estoy sorprendiendo, ¿no? Como vosotros, imagino, cuando Félix, después de además de unos años no de enemistad ni muchísimo menos, claro, todo lo contrario, pero sí de no comunicación por sus trabajos como maestro en esa zona, recibí, nada es casualidad, esta misma semana una amabilísima carta, pues diciéndome que quería hablar y que quería contar nuevas cosas. Y lo más curioso y lo más significativo es que, claro, cuando uno ve uno de estos casos con el que yo he empezado el programa hoy, no puedo ver nada más absurdo, ¿no? Un hombre, otra vez la presencia a veces, ¿no?, de las mulas de carga, un individuo, si alguien se inventa algo, yo creo que no se inventa esto, en mitad de la paramera, a las 2 de la tarde, un individuo como un ensotanado, que está de espaldas a él, que es muy alto, y cuando este hombre se acerca, escucha esa voz que no sabe si sale del individuo del bosque, que le dice: es que no me conoces. Allí hay una conexión que no sé si tiene mucho que ver con el fenómeno ovni o no, pero desde luego parece algo muy cercano a algunos testigos, ¿no? Pero lo más asombroso, y os pregunto también por esto, es que Saturnino, siguiendo los papeles, vamos a decir así, ¿no?, de las investigaciones de Quasar, todo esto se corta, pero como de raíz, vamos, parece que eso empieza a cobrar demasiada fuerza. Se habla de esas batidas en el monte, o sea, un pueblo entero buscando a una especie de espectro. Eso es molesto, no le gusta ni a los alcaldes ni a nadie, y se corta de inmediato, ¿no? Ahí le duele, diría yo, al nombrar la palabra clave del alcalde. Cuando no puedes acceder a un sitio directamente, a veces recurre a lo que muchos años atrás se llamaban las fuerzas vivas, al párroco, al alcalde, a la Guardia Civil, como cronistas, digamos, necesarios y más o menos fiables. Pues para casi cerrar o echar el aldabón a esta investigación o a estos casos, hay una historia prácticamente a continuación, pero días después, que es concretamente el 16 de febrero del 83, cuando una serie de personas, y en concreto el alcalde, Pablo Jiménez, resulta que ven una serie de objetos, podríamos decir, blanco brillantes, según lo describían ellos, de unos 90 centímetros, en una especie de formación de esferas, desplazándose por el cielo. Y eso lo vieron durante una serie de noches, hasta que no se vieron más, y a partir de entonces da la impresión de que todas las historias cesan súbitamente. ¡Caramba! O sea, que el alcalde pedáneo, que imagino que sería el de Nuño Moral, que es el que rige todas esas alquerías, entre ellas Vegas de Coria, también es testigo de estos fenómenos. Bueno, pues esto ya me lo pone todavía más grave, y me permitirán los amigos de Milenio 3 que nos siguen que yo hable hoy con este apasionamiento, porque claro, es que he tirado 10 años, ¿no?, buceando también en esto. El silencio que hemos recibido, excepto de algunos buenos amigos, en torno al tema de Vegas de Coria, o sea, yo y vosotros tenéis amplísima experiencia en la investigación, no me lo he encontrado nunca. En las Urdes, en ese trabajo que hice, recogí cientos de casos, cientos de historias. Solo había una que era prohibida: Vegas de Coria. Solo había una de la que la gente no quería hablar. Y había un contraste tremendo entre la cantidad de testigos, de nombres, de periódicos que se habían hecho eco de la noticia, de tanta gente que tenía que saber algo. Félix Barroso lo ha dicho: la mitad del pueblo, que esto nunca lo había dicho, la mitad del pueblo
fue testigo de aquellos fenómenos, bien sean luces, bien sean sombras perfectamente definidas. Compañeros, ¿cómo es posible, o creéis que hay algo más ahí, que ese pueblo guardara su secreto? Porque eso sí que parece difícil, ¿no? Bueno, si me permites, Iker, quizás Félix ha dado un poco la pauta de lo que podría explicar esto. Resulta que él ha comentado el hecho, que yo desconocía, de que unos militares hicieron, parece ser, algún tipo de estudio y hablaban de alguna propiedad o algún elemento en el agua que podría justificar algo. Pues bien, alguien estiró esa historia y trató de justificar como que algún elemento del agua podía haber provocado alucinaciones en los vecinos de Vegas de Coria. Como comprenderás, cuando alguien se intenta acercar a investigar, como me contaba el chaval este que estaba con nosotros en Cuasar, Agustín, pues decía que le decían la gente, oye, que nosotros somos personas normales. Es decir, pensaban que estaban dudando de ellos. Saturnino hablar un poco como de la época del Cornezuelo del Centeno, ¿no? De pueblos enteros que veían brujas y alucinaciones exactamente. Pero en versión moderna. Hay que tener en cuenta que aparte de todas estas historias que nos estén oyendo y lo vean desde la lejanía, no desde la continuidad de la investigación, etcétera, le pueden parecer, como no, delirantes, pues si le sumas que durante el mes de noviembre del año anterior, del 82, se dieron historias como que un señor que está cuidando en su bodega los jamones ve que llaman a la puerta, se asoma, no ve nadie, vuelven a llamar a la puerta, piensan que son los niños tirando una piedra y ve cómo debajo de la puerta entra una sombra que se va alargando por el pasillo. Sí, señor. Publicado también por el diario Hoy, Saturnino, todo esto. No estamos hablando de un rumor, sino de página en el diario Hoy. Efectivamente. Pero entre el desmentido que se trata de dar oficial para calmar la cosa, ya hay experiencia en multitud de casos. Recordemos el caso de las célebres caras de Belmes y demás. Siempre ha habido un algo para calmar, ha salido siempre una especie de hada madrina, sea política, o sea de cualquier tipo, que ha tratado de frenar el tema, dando explicaciones a veces hasta ridículas, para que las historias se acabaran, se frenaran, y a veces con bastante éxito, pero con demérito de los testigos, que, como decía un buen científico, en el caso de estos hechos y en el de los ovnis en general, son personas creíbles que cuentan hechos increíbles. Y lo que ha ocurrido ha sido eso. Cuando te cuentan que de un jamón cae una sustancia viscosa, pues piensa, pues simplemente grasa. Pero que esa sustancia viscosa empieza a tomar forma y que forme una silueta y demás, casi estamos hablando de delirio. Si alguien trata de explicarlo o justificarlo diciendo que algún elemento del agua puede crear alucinaciones, estamos creando un ridículo sobre esas personas, que bastante tienen con lo que han visto y que no saben asimilar, como para que se cierren y no, digamos, por el daño que se les puede estar haciendo a ellos, sino a la investigación. Que das en la clave de una manera interesantísima, porque es verdad, vamos a ver, no es que estemos diciendo nosotros que estos hechos pasaron exactamente así, sino que el periódico Hoy de Badajoz, o sea, decano en la prensa regional española, publicó estas noticias con titulares. Todo esto que he contado, Saturnino, de la sombra, los niños que parece que están tirando piedras y entra una sombra, una serie de cosas paranormales alrededor del fenómeno de Vegas de Coria que habían quedado sueltas y que tienen que ver. Gonzalo, Saturnino, escucharme atentamente porque tenemos a Javier Sierra que nos quiere contar una historia que tiene que ver con Extremadura. Yo no la conocía tanto y quizá tengáis algunos datos. Todo el mundo aquí conoce el caso, lo ha contado Gonzalo fenomenalmente, la historia de Saucedilla. Pocos meses después, niñas y jóvenes y no tan jóvenes observan prácticamente la misma figura de Vegas de Coria, pero avanzando dentro de una de las calles del pueblo. Una muchacha, María del Mar Mariscal, observa esa figura dentro de su pequeño jardín, que está dentro del jardín esa figura, le llega a ver la cara y está haciéndole con la mano un gesto de que se acerque. El padre llega a bajar, llega a ver una escena de pánico y aquello desaparece. Ese caso es bien conocido, pero este para mí no lo era tanto. Javier Sierra tenía en su cuaderno de campo, compañeros, otro caso extremeño de aparición de este tipo que no sé en qué quedó. Vamos a ver si nos enteramos. Javier Sierra.
Este tipo de casos de monjes flotantes o de criaturas espectrales que se han visto en diversos lugares de España, se han seguido sucediendo en fechas relativamente recientes. Tengo dos anotadas en mis cuadernos de campo. Una corresponde a 1990, cuando todo el pueblo extremeño de Valverde de Leganés estaba aterrorizado por la presencia de algo que en las páginas de los periódicos de aquella época se bautizó con el nombre de el monje satánico. Este monje satánico era una figura espectral, oscura, de un monje, de una figura encapuchada, que recorría las calles ya tarde, sin entrar la madrugada, pero tarde ya, y asustaba a los vecinos. Algunos creyeron ver en ello a quizá algún bromista que trataba de imitar una fiesta, una celebración que cada año se repite cada 24 de agosto en Valverde de Leganés, que es la fiesta de la Diabla, donde un vecino cubierto por un manto se dedica a asustar a los niños. Lo que nadie recuerda es cuál es el origen de esa fiesta, y quizá ahí es donde está el quid de la cuestión, porque parece que este tipo de, entre comillas, monjes satánicos o figuras espectrales cubiertas por mantos oscuros son o han sido vistas muy frecuentemente en esas regiones de Extremadura. Por cierto, que la semana que viene estará aquí en vivo Javier Sierra, porque hay noticias interesantísimas que tenemos que contaros en torno a nuestro buen amigo. Gonzalo Saturnino, el asunto de el monje o la aparición, no sé, de Valverde de Leganés, ¿lo teníais también en los archivos? No, yo la verdad es que lo desconocía. Sí tenía avistamientos ovni, una zona que también ha tenido bastantes noticias sobre ese tema, pero el del monje le desconocía, desde luego. O sea que habrá que reabrir ese archivo, porque yo también lo desconocía, había escuchado a Javier en alguna ocasión referirse a él, pero con esa precisión, y con la prensa informando. Saturnino, ¿tenías noticias de este caso? Pues noticias, pero simplemente digamos, meramente como algo anecdótico, no de la importancia que acabo de oírle a Javier. Y lo que sí me ha recordado algo, lo que no tengo ahora mismo es la fecha exacta, pero quizá fue un poco más adelante. Creo que fue hacia el 85. Aquí en concreto, muy cerca de donde yo me encuentro, de Mérida, a las afueras de Mérida y en dirección a Badajoz, donde están las instalaciones que todo el mundo conoce como Gallina Purina, a la derecha de la carretera, una señora mayor que iba con 3 personas más en un vehículo, era verano, hizo la descripción de algo muy similar. En una zona de arboleda cerca de las instalaciones industriales, en una noche con luna completamente clara, iban con la tranquilidad con las ventanillas semibajadas porque había sido un día caluroso y estaban cogiendo la brisa de entre la velocidad y la nocturnidad del momento, y dice que vieron al fondo de los árboles una criatura enormemente alta que parecía eso, una especie de monje, pero lo que les llamó la atención fue la desproporción de la cabeza con el cuerpo, el hecho de que sobrepasara las cúpulas de los árboles y que conforme se acercaba aparentemente hacia ellos, al margen de la carretera, se transparentara a través de su cuerpo lo que eran los árboles. Caramba. El susto que recibió la señora, mayor que los 3 jóvenes que la acompañaban, uno de ellos, el que conducía el volante, era su yerno, fue tal que, siguiendo en dirección a Badajoz y acelerando, tuvieron que parar al coincidir, cruzarse con ellos, tocando el claxon, una pareja de la Guardia Civil, que les acompañó hasta el hospital de Mérida. Caramba. Según decían los guardias civiles, aunque no encontraron luego huellas de ningún tipo, el susto de la mujer tuvo que ser enorme, porque dicen que la alteración que tenía era tremenda. Incluso los jóvenes decían que ellos jamás habían visto algo similar. Parecía una criatura que andara con zancos, y la indumentaria era similar, como si fuera una especie de fraile, pero grotesco. Ya digo, según me describían, la cabeza era mucho más pequeña que el cuerpo. Idéntico a Vegas de Coria, la cabeza muy pequeña, según siempre los testigos. De verdad que ha sido apasionante, que hemos reabierto, que hemos revisado algunos archivos, algunos papeles. A mí, desde luego, me gustaría volver a tener esta tertulia con casos viejos y nuevos. Hoy nos hemos sobrecogido con nuevos datos. Ahí están los casos, ahí está la historia. Es muy difícil trazar conclusiones, pero hay conexiones, evidentemente, que van más allá de lo puramente ufológico,
Vegas de Coria, como muy bien explicado Saturnino, claro, la forma de desprestigiar a los testigos es muy sencilla en estos casos, se quedan absolutamente indefensos y a partir de ahí el secreto que ha durado 25 años y que queríamos recordar. Que no es la última vez que tengamos esta tertulia, amigos. Saturnino Mendoza desde Ser Ávila, iba a decir, madre mía, es que en Ávila, en La Cañada, hubo otro de los casos que nos contaba Javier Sierra, pero que ya es también conocido por nuestros amigos. Ahora tenemos alguna sorpresa más. Saturnino Mendoza, querido amigo, un abrazo muy fuerte, también para Manuel Rodríguez en Ser Ávila. ¿Cómo estoy yo hoy? Ser Ávila, Ser Mérida, por favor, que la gente de Mérida que tanto queremos nos va a dar, un porrazo. Un abrazo. Mérida, un abrazo muy grande. Un abrazo, Iker, y un abrazo para Gonzalo. Un abrazo para todos, seguiremos hablando de estos casos. Gracias por mostrarnos estos documentos antiguos y hoy además nos has aclarado muchas cosas interesantísimas en torno al antes y el después de ese mito indescifrable todavía de Vegas de Coria. Gracias, Saturnino. Y Gonzalo, como siempre, amigo, muchísimas gracias. Saucedilla fue otro episodio de estos casos y tenemos un elemento que investigar. A partir de aquí, además, abrimos la posibilidad de que la gente nos ayude y, por supuesto, contamos contigo para esa investigación. Valverde de Leganés, seguro, como decía Benítez, que habrá sorpresas. Gonzalo. Yo creo que sí, que es interesante y se abre ahí una incógnita que puede relacionarse desde luego con toda esta fenomenología. Gonzalo, amigo, como siempre, un fortísimo abrazo. Gracias, un abrazo. Adiós. Es que son las 3 menos 10, Carmen. Yo con Ser Ávila, he hablado con Javier y me contaba el caso de La Cañada y me contaba el de Yebra, que no sé si nos va a dar tiempo, porque tenemos sección de cine. ¿Quieres escuchar rápidamente a Javier Sierra? Venga, vamos con Javier Sierra, pero rapidísimo. En Guadalajara pasó algo muy parecido. Hace 20 años me encontré por primera vez un caso que realmente me estremeció. El protagonista fue un hombre llamado Cirilo Gómez, un campesino, en un lugar conocido como la Fuente de Trazas. Tuvo un encuentro extraordinario con algo que él definió escueta, pero muy gráficamente, como la sombra. Esta sombra, a la que apenas le pudo ver los pies, era una figura humana, alta, él la describía como de gran envergadura, de 1,80 m más o menos de alto, que flotaba a unos centímetros del suelo y que en un momento determinado incluso le interpeló. Él fue sorprendido por esta sombra cuando estaba intentando reconducir unas cuantas ovejas de su rebaño a base de pedradas. Él se acordaba mucho de este detalle y en un momento dado, justo cuando estaba a punto de lanzar una de esas piedras, esta sombra le llamó por su nombre, le dijo: "Detente, Cirilo", y él se quedó allí, él decía, como ensimismado, como atónito, sin poder reaccionar durante varios minutos. Cirilo Gómez se encontró al menos 3 veces más con esta sombra. Lo sorprendente del asunto es que unos años antes, en 1969, en aquel mismo pueblo de Yebra, otro vecino del pueblo llamado Antonio Barco se encontró con otra figura. En este caso no era un monje, era una figura que él describió como un hombre de cobre, al que tampoco le pudo ver los pies, que sí que describió como muy recto, como erguido y como si estuviera tieso, decía, y que Antonio, que se encontró con este hombre de cobre al parecer en varias ocasiones, siempre dijo que se quedó como ausente en las ocasiones en las que se encontró. Yo me entrevisté con él ya hace muchos años, en 1989, y tanto su testimonio como el de Cirilo Gómez me merecen todo el crédito. Pues había hecho nuestro compañero Carlos algún repaso por pueblos que guardaban su secreto, pueblos acosados por un misterio, como ha pasado en Vegas de Coria. Pero si os parece, lo vamos a disfrutar mañana, y mañana vamos a hablar de esa cuarta pirámide con un montón de especialistas, a ver qué ha pasado, de la sábana santa que se vuelve a exponer, en fin, un sinfín de historias. Vamos a ver qué polémica hay mañana. ¿Qué dice la gente? Carmen, 7640. Pues yo vamos es que, con esos mensajes. perdonadme si me veis, soy muy nervioso, pero tú sabes lo que significa para mí el caso de Vegas de Coria, ¿no? Sí, yo lo sé. Yo lo sé porque lo he vivido en mis propias carnes, el estar allí muchas veces por la noche. Te hice una broma frío. una vez en la curva, que por cierto no se deben hacer bromas en esas curvas, pero se la hice yo a Carmen hace muchos años, cuando nos conocíamos más, claro, y llevarla a las Vegas de Coria, pues también, no era y de noche, y apagar el coche y quedarnos ahí a oscuras, y entonces contarle a oscuras, imaginaos amigos, en la curva de Arrolobos, con el coche a oscuras, todo a oscuras, y contar esta historia, y Carmen no la sabía.
Bueno, me fuiste contando historias durante todo el viaje. En fin. Así que ya era la que me faltaba, estando en la curva de Arrolobos. En fin, vamos con los mensajes de los oyentes. Nos dicen que hace meses cayó un coche en el Punto de la Cruz. Al río se cayó el coche y al conductor no le pasó nada, que lo del burro, que no pasaba, le pasó a mi padre. Un saludo. Sí, es que esa es una especie de escena legendaria, ¿eh? Hay mucha gente que cuenta lo del burro que no pasaba, sí señor. ¿Dónde está exactamente la zona de las Urdes? Me voy para allá a hacer una ruta en bici de montaña y os cuento si veo algo. Bueno, ir a las Urdes lo que vas a ver es un paraje maravilloso, gente muy amable, cocina magistral, pero no tienes por qué ver nada paranormal. Las Urdes se han modernizado muchísimo, a Dios gracias, y están en los límites de Cáceres y Salamanca. Hola milenarios, no conozco las Urdes, pero de pequeños, cuando nos portábamos mal, nos reñían y en el enfado nos llamaban jurdanos en tono negativo. Sí, porque durante mucho tiempo, y eso no es así, por desgracia hubo mucha pintura negra, mucha leyenda negra, de una realidad mísera, como se vivió en las Urdes, pero también las Urdes, lo digo siempre, es un ejemplo de superación, porque han logrado ser una comarca próspera, y yo creo que este tipo de historias, de cultura, en el fondo de antropología, como diría Félix, pues viene muy bien, porque mucha gente irá a las Urdes, y eso algún día lo entenderán los políticos, para descubrir estas cosas, y estos mitos, y estas tradiciones, que ya no están en ningún lugar más que ahí. Sí, además de otras muchas cosas que tiene las Urdes, sobre todo el paisaje, darse una vuelta por esos sitios. Su miel, su comida, ya solo por eso vale la pena. ¿Qué tendrá el norte de Extremadura? ¿Estarán relacionados esos accidentes con los de la carretera de Pozuelo de Zarzón? Pues no lo conocemos, ¿y nos podéis dar más datos? Y nunca más se ha repetido lo de Vegas en todos estos años. Qué raro, nos dice Herminio desde pues Oviedo. Sí que se ha repetido, aunque os lo contaría en otra ocasión. En el libro que hice sobre estos sucesos, hace ya... Este libro, que ahora me parece mentira, pero tiene como 10 años ya. Pues yo volví en el año 99 y entrevisté a personas que habían vuelto a ver estas cosas. Con sus fotos, con sus nombres y apellidos, como Pedro de Medina o José Luis García, año 95, año 99, también en mitad de la carretera, exactamente lo mismo que describían en Vegas de Coria. Tanto tiempo después, ¿eh? Soy de Jaraicejo y vi un día una luminaria en el río. La verdad es que me asusté bastante y me daba miedo pasar por la noche. También las luminarias nos dicen del río de las Urdes, todo un clásico. Que por qué no se repuso la cruz, que a lo mejor con eso se paraban los casos. Ahí no sé qué decir sinceramente, porque es una historia que hoy, gracias a Félix Barroso, cronista y antropólogo urdano, he conocido. Alberto nos dice que estas apariciones tienen similitudes con las Marianas, ¿no os parece? Seres imposibles, ¿pasa algo después como en el caso Mothman? Se preguntaba Diego. También dicen pues en muy interesante Quesa, eso, Carmen, porque lo que vemos es que ha habido una serie de accidentes, ¿no? Muy trágicos, además, en ese mismo punto. En Quesa, un pueblo de Valencia, mi abuelo me contó que varios pastores vieron en el monte un ser alto que incluso espantó a los animales. Fue en los años 70, nos dice Tony. ¿Sabes lo que estoy pensando ahora? Bueno, lo cuento al final. Pues cuéntalo ya porque vamos a ir con los ganadores. Pues fíjate que preguntaban si, al igual que el célebre caso del Mothman llevado a la pantalla por Richard Gere y toda esta historia que hemos comentado, pasó luego una desgracia, que esto era como imágenes de una desgracia. Pues ahora caigo que una desgracia muy grande sí que pasó. No voy a decir más, pero sí que alguno de los testigos que se encontró con esta figura, de inmediato, bueno, pues cometió un crimen horrendo, ¿no? En fin, y un hecho que puede que traumatizara tanto a esa pequeña comunidad que dejara todo esto en secreto. Y voy a dar un dato. En otro de los casos que Javier Sierra ha contado, el mismo testigo, después de ver lo que ve, hace otro crimen horrendo y además de la misma forma. Es que es de novela, es un poco de novela, ¿eh? Bueno, vamos a ir con los ganadores, pero antes dar las gracias a Juan, porque nos decía que mañana se casa y que le hemos tenido toda la noche enganchado a la radio. Vaya, pues oye, felicidades, amigo, ¿eh? Felicidades, de viaje de novios a Vegas de Coria. Vamos con los ganadores de esos 3 libros del Paraíso Maldito. Ya sabéis que lo escribió Iker hace 10 años, como ha contado, y que lo publicó EDAF. Casos como este son los que te tienen enganchado y no te puedes separar de la radio. Sois fantásticos. Un saludo, Tony de Valencia. Bellas Urdes, con tus cumbres lúgubres, singulares lares de tenebrosos lugares, donde la silueta de un humanoide de negro atemorizó al norte extremeño. Nos decía esto Johnny, pues otro de los libros para él. Poeta y el Johnny. último es para Juan Luis desde Madrid. Saludos milenarios. ¿Qué nos podéis contar de la leyenda de la serrana de Garganta de la Olla? Pues en el libro lo verá, Sí, o lo leerá. Garganta la Olla y su serrana. Pero yo me quedo, gracias Carlos Largo, gracias Juanma, como siempre. Mañana, Carmen, nos vemos. Con muchas historias, ¿eh? Muchas historias, pero de verdad que ha sido emocionante reencontrarme con esa voz profunda urdana con la que tantas y tantas aventuras he vivido
aventuras que son imborrables en la memoria de una persona. Tantas noches escuché, a la luz de la lumbre, en esos mismos lugares, historias contadas por los propios testigos. Y entonces uno sentía que, aunque pueda parecer increíble, para esa gente era absolutamente real. Y cuando para alguien, para un alma pura, para un espíritu puro, algo es real, ¿quiénes somos nosotros para negarlo? Si esas sombras de Vegas de Coria significan el mal o el bien, ya depende de la opinión de cada uno. Lo que no me cabe duda es que en aquel lugar hace 25 años el misterio cobró forma oscura. Hasta mañana, amigos.